Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Aquí estamos reunidos una vez más para seguir estudiando esta lección en tu canal Amazing Grace. Estamos estudiando la lección Uniendo el cielo y la tierra. Estamos en la 9ª lección y la lección de hoy es una de las más importantes que vamos a leer. Vamos a leer mucha Biblia en esta lección del día de hoy porque es necesario definitivamente. Y bueno, ¿qué tal si te dijera que hay un misterio que fue revelado? ¿Te daría curiosidad de entender de qué se trata ese misterio? Bueno, en la lección del día de hoy vamos a estudiar la revelación del misterio de Dios. Entonces, para dar inicio a esta lección, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria, la alabanza es solamente para ti, mi Dios. Oh Padre, estamos gozosos porque tenemos la bendición de estudiar tu santa palabra y por medio de ella somos conducidos y transformados en nueva criatura por la acción de tu Espíritu Santo que nos toma enteramente, oh Dios. Perdona nuestros pecados y límpianos también de toda maldad. Esta oración la hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, el misterio, como les dije, vamos a leer mucha Biblia. Vamos a empezar con Colosenses, que es el libro que estamos estudiando, los versículos 26 y 27. Y dice así, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Al final de la lección vamos a explicar de qué se trata esto, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero si vemos que se hace una mención especial de que Dios quiso revelarlo a los gentiles. Pero, ¿por qué se hace un apartado específico de los gentiles? Recordemos que cuando nosotros leímos Génesis capítulo 12, leímos allá que por medio de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces había una promesa que abarcaba toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel. Vemos también que en la historia, cuando Cristo se manifiesta en carne, ¿cierto?, al cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, en medio del cumplimiento que hace al final de la profecía de las 70 semanas, que está determinado hasta el año en que iba a aparecer Cristo la primera vez, al contrario de hoy, que no sabemos, no tenemos una fecha específica para la segunda venida. Pero vemos que Cristo estaba determinado a venir en un tiempo específico, en una profecía específica de tiempo, pero sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Solo un pequeño puñado de personas pudieron reconocerlo. Ejemplo de ellos, Ana. Cuando María y José fueron a presentar a Cristo ante el templo, Ana recibió con gozo el haber reconocido al Señor. También Simeón. Cuando los demás sacerdotes lo veían como un niño más, y de paso un niño pobre, porque ¿qué es lo que traen estos padres? Unos palominos apenas. Vamos a salir rápido de para que venga otro que traiga más. Entonces vemos claramente que Simeón se gozó en ver al Señor y dijo que ahora sí podía descansar, porque sus ojos habían visto al Redentor. Entonces vemos que este misterio ya estaba anunciado, ¿ok? Como lo vamos a ver en Pedro, lo vamos a ver en otros versículos ahorita, pero no había sido revelado aún. Estaba anunciado, uno, por medio de símbolos, ¿ve? Recordemos que se hacían sacrificios en Israel, se hacían ofrendas en Israel que anunciaban a ese Mesías venidero. Pero, ¿qué sucedió? Ellos perdieron de vista a qué venía el Mesías y se esforzaron en esperar un Mesías que vendría a liberarlos, no en el reino espiritual, sino en el reino terrenal. Ellos anhelaban un Mesías que hiciera de Israel una tierra gloriosa una vez más,
y perdieron de vista por ello al Mesías. Pero vuelvo y repito, no todos, porque también le fue revelado a los pastores por medio de ángeles. Entonces vemos, amados, que el misterio aquí, Pablo dice que fue revelado a los gentiles. ¿Qué se explica aquí? Que definitivamente Dios no hace excepción de personas y está cumpliendo lo dicho a Abraham, que por medio de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y después nosotros leemos también en Corintios que el evangelio siendo predicado primeramente a Abraham con esa revelación. Entonces vamos a leer aquí, que lo dice la misma lección, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7, que dice que el misterio de Dios es que desde el principio lo destinó para nuestra gloria y fue revelado al pueblo y manifiesto mediante el plan de salvación. Ahora vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 12, porque de verdad que hay una riqueza acá que no podemos pasar. Tenemos que leerlo y gozarnos en lo que dice la palabra de Dios de este asunto. Versículo 10, capítulo 1, primera de Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mira, maravilloso esto. ¿Okay? Esto fue revelado por medio de profetas, y ya lo acabo de decir, que la misma venida de Cristo estaba profetizada en Daniel, en la profecía de las 70 semanas, Isaías, la venida del siervo sufriente, que nacería de una virgen, también en Habacuc. O sea, en diferentes libros de la Biblia, bueno, toda la Biblia nos habla de Cristo, ¿no? Pero se especificaba el nacimiento y la venida del Mesías, con la misión de dar libertad. ¿De dar libertad qué? Libertad espiritual, libertad del pecado y reconciliarnos con Dios, tal cual como se hizo por medio de símbolos con Adán y Eva, que ya estudiamos, que Dios tomó la iniciativa y les dio la reconciliación. ¿Por medio de quién? Del sacrificio de un cordero. De aquel cordero que estaba destinado, ya lo vamos a leer, desde antes de la fundación del mundo. Bueno, lo acabamos de leer también aquí en 1 de Pedro. Y luego el versículo 20 del mismo 1 de Pedro, capítulo 1, dice, él estaba, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifiesto en los últimos tiempos por amor de nosotros. Fíjate cómo precisamente el versículo 20 explica lo que estaba diciendo. Yo en el momento que estaba hablando me estaba acordando era de Efesios capítulo 1, que también lo vamos a leer. Entonces, maravilloso que había sido revelado que venía un plan de salvación, que venía un Mesías, pero el misterio aún no se había revelado. Entonces es necesario que sigamos escudriñando, que sigamos indagando. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que nos atañe el día de hoy. Conocer en parte este misterio, porque está revelado, pero es algo que no está revelado al 100%, porque hay cosas que nuestra mente aún no los puede entender. Que como, por ejemplo, cómo fue Cristo manifestado en carne. Cómo fue que Él fue concebido por medio de una virgen. Esas cosas están profetizadas, pero no están explicadas. Y continúan siendo un misterio de las Escrituras. Entonces, ahora vamos a leer Efesios, precisamente el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 7 al 10. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice así. En él tenemos redención por medio de ¿qué? De su sangre, el cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este es el versículo 8. Versículo 9. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito
el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí está hablando del Padre. Y versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es segunda revelación del misterio. ¿Cómo en Cristo se puede unir la divinidad con la humanidad? Todo lo que estaba en el cielo y todo lo que está en la tierra se unen en Cristo. Entonces, ya lo venía diciendo. Sigue siendo un misterio, fue revelado por medio de quién? Por medio de Él, que caminó entre nosotros, reveló la gloria del Padre, el carácter del Padre. ¿Sí? Pero no está explicado cómo fue eso posible. Y si no está explicado es porque no lo necesitamos. Porque esto es un asunto de fe. Debemos creer por fe que Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa cual tomar, cual arrebatar, sino que estando en su condición de Dios, se humilló a sí mismo y se hizo hombre, hombre siervo y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amado. Entonces, definitivamente, esto es un misterio. ¿En qué consiste el misterio? ¿Cuán amor nos tuvo el Padre para haber entregado lo más precioso que tenía a su Hijo por amor a ti, por amor a mí? Ahora vamos a leer el mismo Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice así: pues por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado, justicia y juicio, y os hará saber todas las cosas. Porque ¿quién conoce al Padre sino el Espíritu del Padre? ¿Quién conoce al Hijo sino el Espíritu del Hijo? Porque la tercera persona de la deidad tiene la misma sustancia del Padre, del Hijo, son un solo Dios en tres personas. Y finalmente el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, vemos que el misterio va siendo revelado y va siendo ampliado. Entonces, voy a complementar leyendo parte de la lección aquí. Cuando terminamos de leer la Biblia, dice aquí, lo voy a leer porque de verdad que es maravilloso. Finalmente, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra se unirá en Cristo, como lo dijimos, ¿verdad? Que lo expresaba aquí en Efesios, ¿sí? Este fue el tema central de la oración de Jesús en Juan 7. La manera exacta en esto sucedería en un misterio que ha sido revelado por medio del Evangelio. El asombroso amor de Dios por nosotros que lo llevó a dar a Jesús es invaluable tesoro del cielo para nuestra salvación. Será nuestro tema de estudio por toda la eternidad, lo que venimos diciendo. Pero sabemos que Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, cuando nosotros entendemos el precio invaluable y el amor del Padre por ti, Esteban, por ti, Jacinto, por ti, Brenda, entiendes el valor que eso tuvo. Y entendemos una vez más, porque cuando llevamos esto al término o al ámbito personal, no hay manera de resistirse a ese amor. ¿Y qué es lo que cómo voy a responder yo? Con amor. Entonces ya Cristo no tiene que estar tocando la puerta de mi corazón, porque Él se lo voy a abrir de par en par para responder a ese amor que ya me demostró. ¿Okay? En consecuencia, todos los que creen en Cristo, ya sea que provengan del judaísmo o del paganismo, participan por igual de las promesas de Dios por medio del Evangelio. Han sido reunidos en un solo cuerpo, que es ¿qué? La Iglesia.
La presencia de Cristo en nuestras vidas hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. Eso es. ¿Y qué representa? Que les dije, ¿qué es lo que representa lo que leímos en Colosenses 1:27? De que decía que somos uno, ¿no? En Cristo, el 27 específicamente, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Qué es lo que significa esto? Por fe, Cristo mora en nuestros corazones ya. Desde el momento que lo aceptamos, Él empieza a morar aquí, dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que Él diga. Pablo lo expresó de diferentes maneras a lo largo de la Biblia. Otro ejemplo que podríamos poner de este mismo, Galatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo en Él y Él en mí. Así como el Cristo y el Padre son uno, nosotros somos uno con Cristo, porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Por eso es que revela el Salmo, creo que 91, sí, el 91, que estamos ante el trono celestial, ¿ok? Estamos allí, nuestras oraciones se hacen desde el trono celestial, porque ahí mora Cristo, debemos creerlo por fe. Cuando usted está orando, mi amado, cuando estamos orando, nuestras oraciones están siendo dichas allá, porque Cristo está en mí y Él las está entregando al Padre. Él mismo, su misma presencia. Por eso es que la oración no es un asunto pequeño. La oración es un asunto del poder. Y como Cristo está en mí, ahora vamos a un ámbito un poco más amplio, que es el contexto de esto que estamos hablando, porque les recuerdo una vez más que Cristo vino no solamente para salvarlo a usted y a mí, porque el Evangelio no es algo antropocéntrico, es algo que va mucho más allá, que es exaltar el nombre de Dios o vindicar el nombre de Dios en todo su aspecto, primeramente con Cristo, porque es el que lo hace, no hay otro que lo pueda hacer sino Cristo. Él, en su ministerio, cuando vino a la tierra, que murió en la cruz, pisó la cabeza de Satanás, y ahora Él, viviendo en usted, lo vuelve a hacer. Y entonces, cuando se cumplan las palabras, como cuando se cumplieron en Job, y de esto vamos a estudiar un poquito más mañana, en la lección de mañana, que dijo en Job, Dios dijo, que ya se los he explicado antes, ¿has visto a mi siervo Job? Le dijo a Satanás, hombre justo, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Job demuestra que era justo, bueno, temeroso y apartado del mal, se demuestra que Dios tenía razón y que su palabra es cierta, es verdadera. ¿Cuándo va a ser manifiesta la palabra de Dios como en Job? Cuando dijo en Apocalipsis 14:12, he aquí la paciencia de los santos, los apartados, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Indudablemente hay un grupo especial. ¿A futuro? No a futuro. Ya, porque el día de salvación es hoy. Y Dios ha tenido estas personas a lo largo de toda la historia. Solo que en el tiempo del fin, ya estamos en él, pero todavía faltan cosas que están pasando rápidamente. En el tiempo del fin, la diferencia entre este grupo y el resto de la humanidad, incluyendo a los falsos cristianos, va a ser tan grande que se va a decir que esta es toda una generación que es santa y entregada al Señor. ¿Por qué? Porque se rindieron de tal manera al Señor, a su obra, a su verdad, a su palabra, que los transformó a su imagen y semejanza. ¿Por medio de qué? De lo que está haciendo Cristo hoy en el lugar santísimo. No debemos perder de vista el santuario, porque todo el plan de salvación de principio a fin se lleva a cabo en el santuario. Para eso está tan explicado de detalle en el santuario, para que podamos entender cómo Cristo llevó a cabo nuestra redención, que redunda en la gloria del nombre de Dios. Bueno, mis amados, preguntas para hoy. ¿Por qué viven los que fueron
salvos en Cristo? La respuesta está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda pregunta. ¿De qué participan todos los que creen en Cristo? Tercera pregunta. ¿En dónde son reunidos todos los creyentes? Cuarta y última pregunta. ¿A qué se refiere la declaración Cristo en vosotros y cómo se logra? Entonces, mis amados, vamos a orar para dar final a la lección. Si tienes que ver otra vez esta lección, vuélvela. Repasa los versículos, te lo voy a repetir. Colosenses 1, 26, 27. Primera de Corintios 2, 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, el versículo 20 también. Romanos 16, 25, que no nos dio chance de leerlo. Segunda de Corintios 5, 15. El libro de Efesios, el capítulo 1, desde el 3 hasta el 14, léelo completo. También te recomiendo Ezequiel, capítulo 36, versículos 20 al 27. También Efesios 3, 3 al 6. Anímate a estudiar esta parte de la Biblia porque es una parte temática, el misterio de Dios. Deja de último Ezequiel, porque Ezequiel te lo explica de manera clara. Ahí no hay nada que entender y vas a verlo completo, desde la gloria de Dios hasta cómo se ejecuta y cómo vino Cristo y para qué vino Cristo. Amados, oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es solamente para ti. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por el cuidado que tienes para conmigo, Señor. Te pido perdón por mis pecados y también que me limpies de toda maldad. Que tu Santo Espíritu siga tomándonos enteramente como tuyos y que a través de este misterio revelado en parte, ya que es Cristo en nosotros, esperanza de la gloria, Cristo que une el cielo y la tierra, Cristo que lo llena todo, Cristo que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, Cristo que por medio de su muerte en la cruz vino a darnos redención y reconciliación con el Padre, podamos aceptar y ser transformados conforme a tu imagen, porque eso es lo que Él vino a hacer, salvarnos y transformarnos en nuevas criaturas conforme a tu voluntad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Esta oración la hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Dios te bendiga, Maranatha. De salvación. Dios te bendiga, Maranatha.